¿Qué canteranos pueden salvar el desastre del Betis? Hoy te lo contamos en Café con nosotros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y Jonay, hoy venimos después de una jornada de Conference League en la que el Real Betis se la ha vuelto a pegar contra un equipo que a veces dudamos de si son realmente equipos de fútbol. Y por lo tanto nos hemos propuesto traer una lista de esos canteranos que algunos ya están entrando en dinámica del primer equipo, que pueden salvar o que pueden cambiar esta situación que parece ya, sobre todo en Conference League, bastante insostenible. Así que, si te parece, Jonay, empieza por contar un poquito cuál es ese contexto y después vamos con esos jugadores. Bueno, chicos, yo creo que, bueno, primero, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos gustaría hacer un vídeo en plan así como hace Víctor Roque en sus celebraciones, pero no es el caso, ¿no? Bueno, el Betis yo creo que tiene dos condicionantes muy claros. Uno es el tema de las lesiones, que la verdad es que está siendo uno de los equipos más perjudicados. O sea, por ejemplo, a Valencia prácticamente se va sin centro del campo, prácticamente. Y otro tema que yo creo que es el cabrea a la afición bética, porque, hombre, las lesiones, pues bueno, uno es consciente y sabe, no es tonto, de que, bueno, que no es lo mismo jugar con los Chelsea y dos más que sin los Chelsea y dos más. Pero ayer, por ejemplo, está los Chelsea y el problema del Betis es la actitud que está teniendo, la actitud de los jugadores, de ciertos jugadores. Cuando estábamos en la otra casa, en el otro balón, Yula, acuérdate de esos fichajes, de ese vídeo de fichajes que hicimos invernales, Bakambu, Chimi Ávila o el propio Fornals, al final están elevando las prestaciones, sobre todo los que son los delanteros. No, entonces yo creo que la situación está siendo insostenible, especialmente porque, y ya enganchamos con la idea del vídeo, yo creo que el Betis se ha colado, si no es en el top 5, en el top 7, top 8 de las mejores canteras de España, porque ha hecho una planificación tremenda y una gran inversión en el último lustro. Y que Pellegrini, que le pasa un poco. Yo veo muchas similitudes, yo no sé si estás de acuerdo antes de darte paso, de Pellegrini con Simeone en el sentido que es un equipo de que no te va a meter muchos goles, que se maneja muy bien por la fiabilidad defensiva, pero claro, cuando se cae la fiabilidad defensiva, poco hay que hacer. Y aparte, parece un entrenador que confía poco en sus canteranos, que parece que solo los va a sacar cuando no hay jugadores disponibles. Podemos añadir también que, hombre, ya era un poco hora, ya se vio un poco el año pasado, de que la planificación veraniega del Betis pues siempre deja esas dudas, ¿no? Parece que es un proyecto que sí, pero no. Pero bueno, no sé qué visión tienes tú, por ejemplo. Yo aquí, Jonay, hay que comentar una cosa clara y es que en verano, con el mercado de fichajes abierto, cuando se hizo oficial el tema de Iker Losada ya, de verdad, aunque ya sabíamos que era oficioso, recuerdo hacer un corte en TikTok y un servidor del Betis me comentaba que aquí el problema era que Pellegrini no le suele dar minutos a los jóvenes y tampoco a los canteranos y creo que es algo que se está demostrando, que ha tenido que llegar a una situación límite para que el otro día veamos a Guirao de titular contra el Valencia, que dejó buenos minutos, después hablaremos de él, pero que ha tenido que llegar a una situación límite para ver a esos jugadores. Un poco el caso de Sergi Altamira, la Altimira la temporada pasada. Sumado a eso, sobre todo lo actitudinal que comentas, porque yo, teniendo en cuenta, sí, hay muchísimas lesiones, hay jugadores fuera de forma, pero aún así te están ganando en Conference League equipos que, como decía en la introducción, a veces tengo dudas de si son equipos de fútbol o son un poco equipos de tercera regional, como se comentó ayer un poquito eh, hablando del Lesbos contra el Athletic, que era un equipo de tercera regional. A mí, sinceramente, me sorprende que a pesar de tener las lesiones, que eso es algo lógico, el rendimiento del Betis creo que es un tema actitudinal. Hombre, es que la actitud de jugadores como Chivi Ávila, Bakambu o el propio Juanmi, pues es la verdad bastante llamativa, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar con el primero de los canteranos que precisamente ayer jugó un ratín y precisamente, como es lógico, estuvo ayer en la convocatoria. Y ese primer canterano es Jesús Rodríguez, ¿vale? Cuando hablas con alguien del Betis, sin ninguna duda es el chaval que más ilusiona porque digamos que para mí, o por lo menos para nosotros, es la perla de la cantera verde y blanca, ¿no? Un extremo izquierdo que mucha gente ayer se preguntaba, pero ¿cómo puede jugar Juanmi? Porque no está rindiendo en estos últimos tiempos y no se está dando oportunidades a este chaval. Este chaval es puro desborde, puro regate. Para mí, a lo mejor estamos exagerando,
creo que es el canterano con más potencial que tiene el Betis desde Joaquín. Y me explico, no estoy contando a Fabián, no estoy contando a Ceballos, porque creo que al final fueron ventas rápidas, pero creo que Jesús sí podría estar varios años antes de tener una salida, como si estuvo Joaquín, ¿no? Para el equipo de Arzu, el entrenador del filial, es indiscutible. Y para que veáis la importancia o lo bien que hablan de este chaval, que por cierto fue canterano de Sevilla, el Sevilla no lo aprovechó y fue a jugar al Nervión, y ahí su entrenador Alberto Gálvez tiene una frase mítica que es, bueno, yo fui cesado por culpa de él, y es que tuvo una lesión importante y ahí empezó la mala racha del Nervión, para que veáis la importancia de Jesús Rodríguez en un equipo. Es cierto que es muy joven, es cierto que tiene que pulirse, pero creo que el Betis necesita nueva savia de fútbol, ¿no? Porque encima, el otro día contra el Meldas Boslav, no está Azde, que se nota una barbaridad cuando no está este jugador en el terreno del juego. Pues yo creo que tienes que recuperar un poco esto con Jesús Rodríguez, no con Juanmi, con todo mi respeto, porque Juanmi nos encanta, pero más bien le vemos de un segundo punta a un falso delantero que un extremo, sinceramente, Julen. Pues totalmente de acuerdo, Jonay, contigo. De hecho, de Jesús Rodríguez decíamos que, o lo decías tú, que es una de las mayores potencias de esta cantera. Aunque voy a ir yo a una posición, la de lateral derecho, para hablar de Pablo Augusto, que es un lateral que ya hemos podido ver en el primer equipo y que tiene un problema, y es que termina contrato en 2025. Ya dejó caer Pellegrini de que es un jugador que puede hacer historia de alguna manera en el Real Betis, pero claro, evidentemente para eso primero hay que renovarlo y segundo hay que darle oportunidades, porque en ese lateral derecho, donde tenemos a Héctor Bellerín, a Sabalí y a Aitor Ruibal, que son tres jugadores que brillan más por su ausencia, sobre todo por el tema de las lesiones, además de que considero de que el rendimiento de estos tres, quitando el de Ruibal al inicio de temporada, no está siendo bueno, creo que hay que darle a Pablo Busto la oportunidad de ocupar ese lateral derecho, porque es un lateral muy ofensivo que si hay algo que tiene es ese despliegue físico y que evidentemente, como digo, en una posición donde tienes tantísimas lesiones y donde necesitas un poco de estabilidad, creo que darle hueco a un canterano que está rindiendo bien es importante. Bueno, es que yo creo que Sabalí tiene la cruz de la temporada pasada yéndose a la Copa África, habiendo estado lesionado los primeros meses de competición. Y Bellerín, por desgracia, es un jugador que tiene lesiones bastante continuas que rompe el ritmo en esa posición de lateral derecho. Bueno, Pablo Busto, ¿qué vamos a decir? Desde los 7 años en la cantera, un jugador que apunta maneras y que yo creo que el Betis tiene que contar con él en una posición bastante crítica. Estamos haciendo este vídeo también aportando jugadores que yo creo que que creemos que pueden tener hueco en el primer equipo de manera inmediata. Vamos con un jugador que mucha gente no esperaba mucho de él, pero que la está rompiendo, y es Souleymane Faye. Souleymane Faye es un extremo derecho, también puede jugar delantero, que la está rompiendo en primera red y está dejando gratas sensaciones. Lleva 6 goles, es el tercer máximo goleador por detrás de Gonzalo García del Castilla y de Tallón, aquel jugador que hablábamos en el otro balón del Cádiz, que ahora está en la cantera del Villarreal y que se la está sacando, hablando mal y pronto. Souleymane Faye, un jugador de desborde, un jugador de buen tiro, un jugador que su técnico Arzu destaca que ha mejorado el juego de espaldas. Bueno, está siendo una de las irrupciones de la cantera verde y blanca. A lo mejor hay gente que lo quiere comparar un poco con Hassan Diao por el otro costado, demás. Bueno, yo creo que hay que tener paciencia con este chico, porque es verdad que hay que verle con más regularidad. Pero claro, al final lo que muchas veces necesita el Betis es gol, savia nueva, y Souleymane Faye la aporta. Así que vamos a ver cómo evoluciona este jugador y a qué ritmo acaba en esta temporada en un Betis que está compitiendo, el Betis Deportivo, bastante bien, pero ojito porque 6 goles es una cifra considerable para tenerlo en cuenta. El caso de Asane Diao, Jonay, también, por comentarlo un poco, es algo que choca porque yo recuerdo a Pellegrini diciendo que Asane para él era delantero centro, que no lo veía tanto en banda, y en cambio, cuando estamos todos de acuerdo en que Vitor Roque no termina de rendir y lo de Bakambu y el Chimi delanteros creo que ya es para apartarlo, no entiendo todavía por qué no hemos visto a ese Asane Diao que Pellegrini considera que es delantero centro, de delantero centro. Es algo que no termino de entender porque considero que Asane es uno de los jugadores venido un poquito a menos por su rendimiento en la última temporada, pero que creo que es una de las mayores potencias del fútbol español y me sorprende que en el Betis le estemos viendo tan poquito.
Hay que decir una cosa, Julen, antes de que pases con el siguiente candidato, y está bien que destaques esto. Es que yo creo que el Betis, o Pellegrini, o en conjunto, se está equivocando con esta percepción de los chavales. Es decir, nosotros hemos llegado a ver a Sandy como pieza de venta para venderlo. Y claro, por la situación económica que tiene el Betis, que ya hemos tratado en otros vídeos. Pero claro, ¿hasta qué punto es beneficioso rumorear tanto o poner tanto en el mercado la moneda de un jugador para ver si la Premier, un equipo de la Premier te ofrece 30, 40 kilos? El jugador finalmente se queda y si ve que no tiene oportunidades, al final siendo jóvenes, se quedan muy tocados. Al final, yo creo que esto el Betis lo tiene que mejorar un poco, porque la verdad es que tiene un producto, una Macedonia de jugadores bastante exquisita, y yo creo que aquí hay que espabilar un poquito en este sentido. Pues vamos a seguir con otro jugador, en este caso para hablar de Dani Pérez, que es, bueno, lo ha resumido perfecto, lo más parecido a William Carvalho, un poco en ese perfil, pero más ofensivo y con muy buen pie. En este caso, consideramos que es el jugador que más paciencia debería de tener para entrar en la rotación del primer equipo, primero porque viene de una lesión grave de rodilla, aunque parece que esa lesión grave de rodilla no ha cambiado nada, y segundo porque posiblemente en ese centro del campo ya hay un jugador que le ha adelantado por la derecha que después hablarás. Dani Pérez es un jugador que ya lo hemos visto en el Europeo Sub-19 y en el Europeo Sub-17, es decir, jugador con galones en la selección, pero que, como decimos, tiene que tener un poquito de paciencia por eso que comentamos, porque viene de una lesión grave de rodilla y sobre todo porque hay otro jugador que viene de la cantera y que parece que ha adelantado por la derecha. Dani Pérez con contrato hasta 2026, otra de las joyas de la cantera verde y blanca. Todos los jugadores que estamos nombrando, queridos suscriptores o queridos béticos y no béticos que estáis viendo nuestro primer vídeo en este canal, pues han tenido ya experiencia con las inferiores de la selección, ¿vale? O sea, que estamos hablando de jugadores que ya están teniendo su recorrido y su impacto. El siguiente, como bien ha indicado Julen, que ha adelantado por la derecha a Dani Pérez, aunque creo que pueden ser complementarios, es Carlos Guirao. El otro día jugó en Mestalla, la verdad es que no tuvo fortuna ante ese Betis con tantas lesiones. Pero bueno, el caso de Carlos es una cosa curiosa porque realmente no es un canterano puro del Real Betis, es un jugador que de hecho viene cedido por el Club Deportivo Leganés, pero está dejando tan buenas sensaciones que ya se están planteando quedarse con él, ¿no? Si hablamos de Dani Pérez, que es un perfil un poco más ofensivo, Carlos Guirao es el mediocentro posicional clásico, buen colocamiento, pasa al primer toque, ese que distribuye un poco la batuta de lo que puede ser el juego del Real Betis. Necesita crecer, necesita confianza, pero yo creo que el club, fíjate, se lo va a quedar en la opción de compra, creo que es de 1 millón de euros, creo que no hay una cifra oficial, pero ronda por ahí. Y si el Betis no se lo queda, creo que en el Leganés, en el futuro del Leganés, tanto se quede en primera como si desciende este año, creo que va a tener minutos y sitio, porque está siendo un jugador que la verdad es que está impactando. Así que parece que está viendo una nueva remesa de estos tipos de jugadores a lo Busquets, salvando bastante las distancias, pero bueno, es un gusto ver un perfil de futbolista aquí en casi todas las canteras de nuestro país. No tuvo fortuna el otro día contra la Valencia, Jonay, pero creo que estaremos de acuerdo que lo que no acompañó fue el equipo, porque yo en esa primera parte Ujú. sí que le vi que fue un jugador que cogió galones en el centro del campo, que se ofrecía para la salida de balón, y creo que la verdad que el chaval estuvo bastante bien. Luego hay que decir que el equipo no acompañó y que el Valencia le pasó por encima al Betis. Pero aún así, la puesta en marcha en primera división a mí me gustó bastante. Y vamos a ir con el último o con los últimos jugadores en este caso con el que posiblemente es el más conocido y que de hecho estuvo cedido la temporada pasada y que el Betis ejerció una opción de compra de 1 millón de euros. Y este evidentemente es Nobel Mendy, que yo creo que es el más conocido para el público, porque ya lo hemos visto con el primer equipo del Betis. Es un central barra lateral izquierdo que físicamente es como si fuera un toro, que tiene buena salida de balón, pero que tiene un problema en los últimos meses y que son las lesiones. Con estas lesiones, con esta falta de ritmo, lo que se ha parecido es un Sergio Arribas que se ha ocupado de un poquito de ese sitio, que le ha adelantado por la derecha en este caso también, valga la redundancia, y que posiblemente es un jugador que en segunda división va a tener alguna oportunidad cedido, pero que consideramos que ahora mismo, teniendo en cuenta los problemas que está teniendo en la pareja de centrales el Betis, en ese lateral izquierdo, que a mí sinceramente, y ya lo dije hace tiempo, que ni Perrón ni Ricardo Rodríguez me convencían y creo que se está demostrando bastante, con un Bartra que ha estado mucho tiempo fuera y que está un poquito a falta de ritmo, creo que al Betis no le vendría nada mal
reforzar esta pareja de centrales con uno de los canteranos. De hecho, y ya aquí vamos a pasar un poquito al meme, Sergio Arribas, que se presuponía que iba a ser suplente en el Betis Deportivo, porque el Betis había fichado a nuestro amigo Cojón, que viene procedente del Trua, que bueno, yo tengo que decir, no lo he visto jugar, pero evidentemente, llamándose Cojón, pues, pues había que mencionarlo en el vídeo. Bueno, lo importante es que Sergio Arribas está dando un gran rendimiento en el Betis Deportivo y que si no es Nobel Mendy el que dé el salto por esas lesiones, pues debería de ser él. Sí, bueno, después de este chiste lamentable, para los que no seáis béticos, Cojón es un francés que se escribe con K la primera letra y con H intercalada. Realmente, no, yo por lo menos no sé cómo se pronuncia, pero bueno, será algo parecido. Sergio Arribas viene precisamente del Rayo Vallecano, un central duro, aguerrido, peligroso a balón parado, que está dejando gratas sensaciones también. ¿Qué decir? Está claro que aquí hay un proyecto importante y que ante los problemas económicos que tiene el Betis y que va a seguir teniendo, creo que estos jugadores tienen que tener oportunidades. Yo no sé hasta cuándo hasta qué techo van a llegar, no sé qué tal, pero lo que no puede ser, chicos, es que Pellegrini siempre los alabe en rueda de prensa y luego no haya práctica. Es decir, esto no puede ser. O sea, esto no puede ser, por favor, porque de verdad lo digo. Ahora mismo, para mí, yo he dicho top 7, top 8 por decir algo. Pero es que para mí el Betis ahora mismo está en las top 5 mejores canteras de España. O sea, por el proyecto de jugadores que tienen, por cómo han ido subiendo, por cómo han ido colando jugadores en las categorías inferiores. Y solo le tenéis que ver en la categoría de primera red, que está dejando buenas sensaciones. Una remontada el otro día con el Ibiza, el otro día plantando cara contra la Antequera. Bueno, un equipo que lucha siempre, el equipo de Arzu. O sea, otra cosa no, pero el equipo de Arzu no se le puede dar por muerto. Así que nada, estos son los canteranos que hemos traído. Yo creo que Julen, que es una lista bastante completa, y yo creo que hay que pedir la suscripción en like, ¿no, Julen? Sí, de hecho aquí hay que comentar que al Betis todavía le queda jugar contra el Petrocub en Europa League. Espero ver a Cojón de titular en ese partido, porque creo que ya, bueno, entre Cojón y el Petrocub, que evidentemente no es un club de fútbol, es algo que se han inventado hace un par de meses, porque había que completar esa Conference League, que sepa Dios por qué se inventó esta competición. Bueno, esperemos ver a los canteranos en primera. Esperemos que, sobre todo a los béticos, les sirva este vídeo para de alguna manera recuperar esa ilusión que evidentemente el Betis en la jornada de ayer no dejó, no fue ilusión la palabra después de esa derrota en Conference y sobre todo, claro, si a la gente le ha gustado el vídeo, que nos dejen un like, que se suscriban y si hay alguna otra cantera, Jonay, hay algún otro equipo que lo está viendo mal y que necesita canteranos, que contacte con nosotros porque otra cosa no sé, pero a Jonay sacar canteranos debajo de las piedras se le da muy muy bien. Hola, saluda que me he quedado acojonado. Nos vemos, chao. Nos vemos en el próximo vídeo.